Bueno, gracias por tomarte un rato. Además, se les viene un día largo y así todo de muy temprano, ahí estás al pie del cañón. Bueno, Leandro, ¿cómo viene el panorama para esta tarde? Mira, Juan, es muy importante la presión social. Los compañeros ayer recorrieron muchos canales de televisión tratando de llamar a la conciencia política a los diputados nacionales que entraron por la lista del peronismo, pero esa conciencia política tiene que estar reforzada por la presión de la sociedad en la calle. Efectivamente, creo que esto se juega dos veces. La primera vez, es la más importante tal vez, es con el quórum. Si se consigue el quórum, muy probablemente esto se avance y las reformas sean en la dirección que quiere el gobierno. Ahora, esa discusión depende mucho de qué pasa con los diputados de algunas provincias, como el caso de Catamarca, como el caso de Salta, como el caso de Tucumán, que son provincias que fueron por la lista del peronismo, que fueron levantando la bandera del peronismo y que ahora, frente a la presión del gobierno a sus gobernadores, muchos de ellos están en duda acerca de qué es lo que hacen. Así que el resultado final de esta ley, lamentablemente, se juega ahí. Después ya sabemos lo que esto significa y yo creo que sobran motivos para que la gente se exprese con un paro contundente como el que estamos viendo que está empezando a ocurrir hoy en la Argentina, pero también con distintas formas de presión social y de movilización, ¿no? Porque estamos hablando del recorte de derechos laborales y sociales más importante de las últimas décadas y para mí esto amerita inevitablemente una reacción mucho más contundente de la sociedad civil. Sí, da la sensación, Leandro, no sé si coincidís, que el gobierno, la Libertad Avanza, hicieron todo lo posible para que se discutiera lo menos posible, ¿no? Frente a la sociedad. Digo, yo veía el trámite express que le dieron en el Senado y ayer también en comisiones, en diputados, y realmente te decís, pero ¿cómo puede ser que busques un proyecto tan ambicioso que transforma el día a día de millones y millones de personas y quieras tratarlo así como si nada? Bueno, también habla un poco de el contenido de la ley eso, no sé si coincidís. Por supuesto. Con la ley base hicieron lo mismo. En realidad, con casi todas las políticas que el gobierno trata de validar por el Congreso o que necesita validar en el Congreso, trata que sea todo un trámite express y que siempre esté a las espaldas de la sociedad. Lo que le falló acá, Juan, me parece a mí, fue que un sector de la prensa que ellos consideran propia se escandalizaron cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con ese famoso artículo 44. Y entonces ahí es donde la cosa se le descontroló a los tipos. La verdad es que si no hubiese sido, como decías vos recién, por la barbaridad que dijo Sturzenegger y por la reacción de la prensa oficialista, tal vez esta reforma, que contiene un montón de artículos de esta característica, que cercenan derechos, que van en contra de libertades individuales, hubiese pasado de largo. Pero fue tan asquerosa la naturalidad con la cual Sturzenegger contaba, como si se tratara, viste, de una pelotudez, que a la gente que estaba enferma 75% del sueldo y a los que se habían enfermado afuera, viste, porque jugaban a la pelota y por ahí se lesionaban el 50%, que quedó en evidencia lo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es que esta gente gobierna un país que no conoce y gobierna un pueblo que no quiere. Entonces no tienen la menor idea cómo viven las personas normales, Juan, no saben lo que es pagar un alquiler, no saben lo que es tener que poner a los pibes en algún lugar si tenés algún quilombo, porque por ejemplo con el banco de horas te cambian la jornada laboral, no tienen la menor idea de lo que sale la cuenta en el supermercado. Ayer todos mirábamos a Macri, no sé si lo vieron ustedes, pero En el súper. Macri en el supermercado con un changuito. ¿Qué fue lo que nos llamó la atención? Que era la primera vez que el tipo estaba en un supermercado, ¿me entendés? Que lo hizo para las cámaras de televisión o que lo hizo para las redes sociales, pero es evidente el contraste entre la derecha que gobierna con absoluta insensibilidad encerrada en un country y la gente que tiene conciencia de lo que le pasa a sus vecinos, a sus conciudadanos. Esa es la gran diferencia ahí en la Argentina, de la sensibilidad social y la justicia social. Claro, y en el mientras tanto, Leandro, tuvimos como antesala el cierre de FATE, ¿no? Con lo que eso implica, una empresa histórica, más de 80 años en la Argentina, que deja 920 familias en una situación obviamente desesperante y que no pareciera ser un caso aislado cuando vemos que hay más de 21.000 empresas que cerraron en este gobierno. Mira, Juan, este es un gobierno antiproducción y antiempleo. Lo único que le interesa es la timba financiera y la economía extractivista. Esto es algo de energía y algo de minería. Lo único que les importa. La apertura comercial, que para mí es parte también de la reforma laboral y de la reestructuración del país y de la sociedad argentina. La reforma laboral, con este dólar barato, con este tipo de cambio planchado, con los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, sin infraestructura logística y sin crédito,
es mandar a todas las empresas argentinas a la quiebra, no solamente a las pymes, a las grandes también. Y esto va en contra del trabajo argentino. Abrir importación en este contexto es destruir empleo. Y los tipos lo están haciendo deliberadamente, porque ellos buscan construir una burbuja con el dólar barato y la apertura de importaciones para que un sector de la sociedad pueda consumir algunos bienes y servicios por afuera. Pero ¿sabes cuál es el problema, Juan? Que el dólar barato es pan para hoy, hambre para mañana, porque la Argentina no produce los dólares suficientes. Yo te estoy diciendo todo esto para llamar la atención de aquellas personas que piensan que esta joda de poder comprar cosas baratas por internet o de poder ir a Miami, viste, cada 15 días, va a ser eterno. No es eterno, muchachos. Cuando en algún momento haya una crisis externa o se tengan que reacomodar los precios reales de la economía, se sincere el valor del tipo de cambio, nos vamos a dar cuenta de lo costoso que fue haber dejado que miles de empresas quiebren. Porque entonces lo que terminás es dependiendo, lamentablemente, de una importación y de un tipo de cambio que hoy lo tenés a 1.400 mangos y que para un sector de la sociedad, para un sector, genera un veranito de consumo, pero para otro sector representa el infierno. Porque mientras algunos aprovechan el dólar a 1.400 mangos, FATE te cierra. Porque hay apertura de las importaciones indiscriminada y porque hay un tipo de cambio que contribuye al carry trade, a la especulación financiera. Esto ya lo vivimos con Martínez de Oz, lo vivimos con Menem y en menor medida lo vivimos con Macri. Porque esto es lo más parecido que hay, lo que estamos viendo hoy, a lo de Martínez de Oz, por el nivel de brutalidad con la cual están llevando adelante los cambios. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué recogieron ustedes del diálogo con los empresarios? Porque justamente en un comienzo, ¿no?, cuando se presenta la reforma laboral, la mayoría de los empresarios decían que estaban a favor de este proyecto. Ahora, en el medio, que pasaron un par de meses, empezaron a pasar todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Cierre de empresas que ya venían pateándose, algunos que dicen estar esperando que salga la reforma laboral para empezar a despedir un poco más barato. ¿Qué les dicen a ustedes en el diálogo que tienen? Bueno, primero, imagínate qué mal que está la Argentina y qué locura que es este capitalismo libertario que mata empresas y que destruye empleo. Que FATE cerró probablemente poco tiempo antes de que la ley de reforma laboral salga. Sí. Con lo cual, digamos, ni esperaban que esta ley los salve como empresa, ni siquiera les importó que esta ley les abarate los costos de despido. ¿Se entiende? Primer punto. Segundo punto, yo creo que el establishment argentino le viene reclamando a Milei lo que ellos llaman el costo argentino o el costo laboral. Pero básicamente porque tienen además un problema con el tipo de cambio y con la estructura económica en general. Entonces yo creo que el gobierno trató de darle al empresariado argentino una prenda de cambio para poder seguir manteniendo la clave de este modelo económico, que es todo lo que te vengo explicando recién. Entonces, como no te puedo poner un tipo de cambio más competitivo, como no te voy a bajar el impuesto al cheque, como no voy a hacer las rutas y los puertos que se necesitan para facilitar las exportaciones, como no tengo crédito para la producción, por lo menos hago que te salga más barato despedir o hago que te salga más fácil explotar la mano de obra, ¿no? Con este banco de horas y todo lo que ya sabemos con las vacaciones. Leandro, ahora, ¿es insuficiente? Sí. ¿No se les ocurrió, por ejemplo, discutir algo en el articulado? Por ejemplo, qué sé yo, decir algo de los de aplicaciones. Algo. No sé. Sí, que igual tienen está que claro tener... una cosa, Tony. Sí, yo desde el 10 de diciembre soy legislador porteño. No, ya sé, diputado pero, nacional. ya sé, pero lo que quiero decir es la fuerza, ¿no? Unión por la Patria. Sí. Digo, discutir cosas concretas de cara a la sociedad, decís vos. De cara a la sociedad. El tema porque ahora ellos alardean, y bueno, ya conseguirán en una aplicación. Algunos descarados ayer decían eso. Bueno, hasta decían, se abrirán una cancha de pádel. Por el caso FATE, ¿no? Sí, parripollo. Van a poner un parripollo, cosas por el estilo. Pero digo, la desprotección que tiene la gente que se pasa a las aplicaciones es desastroso. Es decir, discutir algo de lo concreto. Sí, claro. A ver, pasó de largo, pero tanto Kelly Olmos como Mariano Recalde presentaron proyectos alternativos donde todos estos temas se abordaban. Lo que pasa es que el poder mediático del gobierno lleva a que ellos sean los que forman la agenda. Pero ojo que yo los escuché a los dos compañeros especialistas en derecho laboral, a Kelly y a Mariano, llevar adelante este tipo de argumentación, que lo que hay que hacer es auditar los algoritmos. Bueno, hay un montón de discusiones que tenemos que dar en materia de teletrabajo, de modernización de relaciones laborales, que no tienen nada que ver
con lo que estos tipos propusieron, porque no están interesados en mejorar las condiciones de trabajo de la gente, ni siquiera están interesados en crear empleo. Están interesados en aumentar la tasa de explotación. Mira, yo te voy a decir una cosa, Tuni. Si vos pedís Uber ahora, fíjate que la aplicación te dice que está en camino el socio de la aplicación, el socio conductor. ¿Entendés? Para las aplicaciones, ni siquiera es que, no estamos hablando de que el que labura es un empleado, ni siquiera es, un terciarizado. Ellos lo consideran como si fuera un socio. Yo decía la vez pasada, bueno, si es un socio, y las aplicaciones consideran que quienes pedalean con la bici, tienen moto, reparten paquetes o van a buscar a la gente en coche, que a fin de año repartan ganancias. Claro. Utilidades, ¿me entendés? Quiero aprovechar este último punto para sumarlo a Matías Cremonte. Matías, el gobierno lo presenta como modernización. Recién Leandro decía, bueno, de modernización tiene poco y nada. ¿Qué hay dentro de la reforma laboral que se está discutiendo que uno diga, bueno, esto representa un avance o acá hay una actualización? Es lo contrario. Ah, mira. Porque la ley laboral más reciente que sancionó el Congreso Nacional fue la de teletrabajo, por ejemplo. En 2020, se reglamentó en el 2021, tenía que ver con una realidad que explotó en la pandemia, pero también es algo que se está debatiendo en el mundo porque la forma de trabajar que requiere una regulación especial. Bueno, la reforma deroga la ley de teletrabajo y no lo propone, no la reemplaza por ninguna otra. Y la ley laboral más antigua vigente en nuestro país es la de jornada de trabajo, es de 1929, sigue limitando la jornada diaria a 8 horas y la semanal a 48 horas, y en ese sentido la deja igual, cuando en todos los países del mundo lo que están legislando es reducirla. Acá se mantiene la más larga y lo único que se hace es flexibilizarla a través, por ejemplo, del banco de horas. Y si algo está debatiendo el mundo en términos de cómo modernizar las relaciones laborales, tiene que ver con lo que recién se conversaba, que son los trabajadores, cómo proteger trabajadores y trabajadoras de las plataformas. La OIT, ahora en junio, muy probablemente adopte un convenio internacional de protección del trabajo en las plataformas. Hay países que regulan leyes especiales, hay países que consideran que como son trabajadores tienen la protección de la ley laboral en general. Bueno, lo que hace la reforma laboral es, en un artículo, decir no se les aplica la ley de contrato de trabajo, que es lo mismo que decir no son trabajadores. Y no se le da una protección alternativa, por lo menos para incluir determinado tipo de forma de trabajo. No, dice, no son trabajadores, y hay un capítulo propio del Código de Comercio, no de una ley laboral, que dice que tendrán que negociar, no como trabajadores, sino como socios, las condiciones de contratación, no sé, con el dueño de la plataforma, como si hubiera una igualdad, una posibilidad de negociar. Como si no existiera asimetría entre empleador y empleado. Por eso decimos que es la destrucción del derecho del trabajo y un retroceso. Claro. No, ayer lo estuve escuchando a Matías que decía Argentina va a quedar, en la exposición en la comisión, que Argentina va a quedar completamente a contramano de lo que va a hacer el mundo respecto a los trabajadores de aplicaciones. Bien, yo decía, esta ley nace en contra del próximo convenio de la OIT, o sea, ya nace con una responsabilidad internacional de Argentina. Vos ayer mencionabas esto de la respuesta que va a tener que dar Argentina por violación a distintos tratados internacionales. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, en el caso de los convenios de la OIT es cuestionable el convenio número 1. Mirá si será retrógrado esta reforma, que el convenio 1, que es el que en 1919 limitó la jornada de trabajo, es probable que sea cuestionado, por poner el ejemplo más evidente, ¿no?, por el sistema de banco de horas en la forma que se interpreta. Pero después, los tratados internacionales, sobre todo en América, los que son vinculados con la Organización de Estados Americanos, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obligan a los estados partes, Argentina entre ellos, a legislar en materia de derecho social de forma progresiva. Un estado tiene prohibido, una vez que reconoce un derecho, después dejar de reconocerlo. Leandro, sabemos que estás con un día agitado, agradecerte y ya, por último, bueno, ¿qué esperás, en definitiva, de esta jornada que tenemos por delante, con una discusión en diputados, como vos decías, donde se busca apelar, si se quiere, a aquellos que entraron por el peronismo y que hoy podrían sentarse a facilitarle el quórum al gobierno? Mira, yo por lo pronto, como militante político, más que como representante de los porteños, voy a ir a las 2 de la tarde al Congreso. Y espero que toda la gente
que sienta compromiso social y pueda, haga lo mismo. Por supuesto, no es lo mismo. Este canal lo miran en todo el país, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que es el AMBA solamente lo importante, y sé que hay mucha gente que le gustaría estar, pero no va a poder estar. Pero los que pueden estar, los que podemos estar, tenemos que estar ahí acompañando a todas las organizaciones sociales y sindicales que representan a los laburantes, porque no todo es la mierda que nos quieren vender. Estos tipos construyeron esto, el gobierno construyó esto, estigmatizando al sindicalismo como profesión, como actividad, como vocación de servicio, y entonces se pusieron un enemigo. Ahora, hay de todo. Hay muchos compañeros que hacen muy bien su trabajo y hay mucha gente que ha traicionado, eso sin duda. Ahora, si no se defiende la sociedad, Juan, si la sociedad a través de sus organizaciones, a través de su participación ciudadana, a través de la movilización no se defiende, y yo no creo que vayamos a estar mejor, porque por más cosas que haya para criticarle a los partidos políticos o a los sindicatos, me parece que el conflicto social, la necesidad de negociación colectiva, la necesidad de poner los intereses de la sociedad frente a los dueños del dinero, este es el punto acá, muchachos. Claro. Este país, lamentablemente, hace 2 años que se gobierna con el lobby de las personas que tienen dinero, con los dueños del dinero, ni siquiera con los empresarios. ¿Viste? Con los bancos, con los dueños de las grandes fortunas, con los fondos de inversiones, con los tipos que hacen carry trade. Eso sí presionan todos los días. Entonces, esa capacidad de presión que tiene el lobby se tiene que contraponer con otra capacidad de presión que es la de la gente. ¿Cómo? Sí. Con organizaciones políticas, con organizaciones sindicales, con organizaciones sociales o como ciudadanos. Pero por favor, no dejemos pasar la oportunidad, si podemos, esta tarde de estar presente en el Congreso y de seguir esta pelea, porque esto no termina acá, ¿eh? Esto no termina ni acá ni cuando esta ley pase al Senado. Esto va a continuar porque los próximos 2 años vamos a tener un gobierno que va a tener un único objetivo, que es destruir la producción y destruir el empleo. Así que para enfrentarlo va a ser muy importante que la gente esté en la calle. Los que quieran, nos vemos a las 2 de la tarde, yo voy a estar ahí. Gracias, Leandro. Un abrazo grande.